Bienvenidos al módulo de análisis de información financiera. Los objetivos perseguidos en este módulo son introducir al alumno en los conceptos básicos del análisis financiero. Así, entender la necesidad de disponer de métodos de análisis de una empresa desde el punto de vista de su entorno interno y externo. A la vez, se pretende que el alumno aprenda a identificar las fuentes a las que hay que acudir, las fuentes de información, por supuesto, a las que hay que acudir de acuerdo a las necesidades específicas que se tengan a la hora de analizar una empresa. A su vez, perseguimos que el alumno comprenda la naturaleza, utilidad y limitaciones que tienen ciertas herramientas de análisis. Entre las herramientas de análisis destacaremos por su importancia y facilidad a la hora del cálculo, a la par que por la facilidad que resulta en la interpretación, los ratios, entendidos como cocientes entre dos magnitudes. Sabemos que el mundo de la empresa y los mercados financieros están sometidos a una constante evolución, dada la globalización e internacionalización de los negocios. Así, no es raro entender que las empresas destinan gran parte de sus recursos a obtener información relevante, pues necesitan adaptarse e incluso evolucionar en un entorno. No será igual una empresa que desarrolla su actividad en un entorno estable en el que puede tomar decisiones a largo plazo que una empresa que desarrolla su actividad en un entorno reactivo, adaptativo, en los que las decisiones van a tomarse a un corto o a medio plazo, o incluso en un entorno inestable en el que las decisiones necesariamente deben tomarse en un corto periodo de tiempo. La empresa tiene su propio entorno interno, pero a la par tiene un entorno externo. Son los distintos factores que determinan los cambios en el entorno, y estos factores pues, podrán ser correspondientes a un entorno interno. Citaremos, por ejemplo, el coste de las materias primas o el coste de la energía, la forma en que se distribuye su trabajo, los costes salariales, la mano de obra o la productividad. Entre los factores relativos al entorno externo, es decir, aquellos que no están sometidos al control de la empresa, citaremos por ejemplo los cambios políticos o incluso la nueva normativa, la legislación, el entorno económico, tecnológico o incluso informativo, o los cambios socioculturales sobre los que la empresa evidentemente no tiene control alguno. ¿Qué métodos existen para analizar el entorno de una empresa? Bueno, pues si lo que pretendemos es estudiar las variables que definen la situación del entorno a corto plazo, llevaremos a cabo un análisis coyuntural del entorno económico. ¿Qué variables habría que estudiar en este análisis? Pues variables tales como la inflación, los costes salariales, los tipos de interés, la política monetaria del BCE o la política fiscal. Si queremos estudiar las variables básicas que definen el crecimiento económico, llevaremos a cabo un análisis estructural del entorno económico. ¿Qué estudiaremos? Pues el PIB y sus componentes por separado: consumo, inversión, gasto público y la balanza entre exportaciones e importaciones. Si llevamos a cabo un análisis desde las variables más generalistas hacia niveles internos de la propia empresa, pensemos por ejemplo en una empresa española, si comenzamos a estudiar la economía mundial, después la economía europea, después la economía española, el sector en el que se mueve la empresa, luego la empresa, hablaremos de un análisis top-down. Si vamos en el sentido contrario, es decir, desde variables que van desde los niveles internos de la empresa hasta más arriba, entonces hablamos de un análisis bottom-up. Vamos a introducirnos ya propiamente en lo que es el análisis financiero. De entre todos los distintos documentos que tienen las cuentas anuales, la mayor parte de la información que necesitamos a la hora de analizar financieramente una empresa, recurriremos al balance y a la cuenta de pérdidas y ganancias. Recordemos lo que son estos dos documentos, pues son los más importantes que vamos a necesitar y los que vamos a utilizar. El balance es un documento estático que nos refleja el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Así nos indica los bienes y los recursos de la empresa frente a los recursos con los que han sido adquiridos estos. Mientras que el balance es un documento estático, la cuenta de pérdidas y ganancias es un documento dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque nos informa de las operaciones realizadas en un periodo determinado. Cuando analizamos una empresa, normalmente la solemos dividir en tres áreas. En análisis de rentabilidad, que nos hará referencia al resultado que han obtenido los inversores. Después haremos un análisis de riesgo, donde se evalúa la capacidad de la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones. Y por último realizaremos un análisis sobre el origen y destino de los fondos generados por la empresa, es decir, un análisis de las fuentes y utilización de fondos.
¿Qué técnicas existen? ¿Qué técnicas tenemos disponibles a la hora de analizar una empresa? Bueno, pues podemos analizar por comparativas, o podemos analizar por porcentajes, podemos valernos de representaciones gráficas, podemos analizar por índices o podemos analizar por ratios. ¿Qué haremos cuando analizamos por comparativas? Bueno, la finalidad de esta técnica es comparar distintas magnitudes de los estados financieros. Así nos ayuda a detectar cambios temporales en la propia empresa o las similitudes o diferencias que existen entre empresas diferentes, o a la vez podemos realizar comparaciones entre distintas masas patrimoniales de los estados financieros. Si analizamos por porcentajes o analizamos estructuralmente, lo que hacemos es una comparación relativa de las distintas masas patrimoniales, es decir, activo, pasivo y patrimonio neto. Es un análisis por porcentaje y la información será mayor cuanto mayor sea el desglose de la información contable. Ello nos permite localizar anomalías y puntos adversos causantes de los resultados de la empresa. Si mostramos los datos del análisis estructural mediante superficies o gráficos, visualmente es muy útil, pues entonces haremos un análisis por representación gráfica. Si por el contrario realizamos un análisis financiero por índices, también conocido como análisis vertical-horizontal, pues tomaremos un valor como referencia o como base, lo utilizaremos como si fuera base 1 o base 100 y a partir de ahí calcularemos las cifras de años posteriores, pero teniendo en cuenta la base o referencia, ¿de acuerdo? Con este análisis por índices lo que veremos será cómo va variando. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de lo que es el análisis mediante este método. Tomamos un valor como referencia para compararlo con otros valores históricos o con una media ponderada histórica, por ejemplo, las ventas. Así dividimos cada uno de los valores de la cuenta de pérdidas y ganancias por el valor referencia a ventas. En último lugar, comparemos los porcentajes resultantes. El valor de referencia siempre será 1, pues porque dividimos ventas entre ventas. También podemos establecer que ventas entre ventas es 100 para tener base porcentual. Al trabajar con valores alrededor de 1 o de 100, podemos realizar un análisis comparativo mucho más rápido. Si hacemos un análisis vertical, lo que haremos será tomar como referencia, por ejemplo, el activo total. Si tomamos como referencia el activo total, el cociente activo total entre activo total, pues es 1 o 100, si queremos trabajar en porcentajes por facilidad. Así, si el activo total, por ejemplo, es de 250 unidades monetarias y el activo fijo es de 150, queremos decir que el total de los bienes perdurables en propiedad de la empresa representan el 60% del total del activo. 150 entre 250, 60%. Si, por ejemplo, tomamos el pasivo a largo plazo, siendo 90 unidades monetarias, como el activo total son 250, 90 entre 250 es igual al 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que de la financiación ajena de la empresa representa el 36% de los fondos de la empresa. Si llevamos a cabo un análisis horizontal, vemos el balance que tenemos expuesto anteriormente, donde corresponde a un momento T, y los activos corrientes hemos visto que eran de 100 unidades monetarias. Si, por ejemplo, en el periodo T más 1 se produce un decremento en el activo corriente, pasa de 100 a 90. Podemos calcular una variación absoluta o una variación relativa. ¿Qué significa una variación absoluta? Bueno, pues si antes era de 100 y ahora es de 90, ha disminuido en 10 unidades monetarias. Porcentualmente, ¿esto qué significa? ¿Cuál es la variación relativa? Bueno, pues lo que vemos es la fórmula que tenemos ahí en el PowerPoint. Pues al valor de t más 1 le restamos el valor de t, dividimos entre el valor de t y multiplicamos por 100 y entonces nos da la variación relativa. En este caso es una variación relativa negativa, pues es del menos 10%. Llegamos a las herramientas de análisis por excelencia en el análisis financiero de una empresa, los ratios. Los ratios son cocientes que se obtienen al dividir datos de los estados financieros de una empresa, de las cuentas anuales, que nos permiten medir y comparar respecto a una escala de la que se establecen unos valores aceptables o incluso óptimos. Podemos llevar a cabo un análisis dinámico, donde comparamos el valor actual del ratio con el de periodos anteriores o incluso el que esperamos para futuros posteriores,
O podemos llevar a cabo un análisis estático, donde comparamos los ratios que hemos calculado para una empresa de un único periodo y entonces lo calculamos con otra empresa similar, o una empresa frente a la media, o incluso una empresa frente a la media de su sector. La finalidad de los ratios, la finalidad del análisis mediante ratios, es conocer de forma sencilla el comportamiento futuro de la empresa a partir de una información financiera histórica. ¿Cómo clasificamos los ratios? Bueno, pues por su origen, por su unidad de medida, por su objeto o por su relación. A ver, por su origen. No es posible interpretar ratios únicamente por un valor numérico. Lo que necesitamos es comparar los resultados con otros valores de referencia. Los valores de referencia pueden ser internos de la propia empresa o incluso externos a ella. Podemos ver ratios por unidad de medida. Según la naturaleza de los datos a emplear, podemos diferenciar entre ratios por valor o por cantidad. Por su objeto. Bueno, depende de dónde obtengamos la información para el cálculo de ratios, podemos obtener ratios del balance, porque hemos obtenido la información del balance de la empresa, o de la cuenta de pérdidas y ganancias. También podemos obtener ratios de flujos de caja, aunque son menos habituales, y luego mixtos, que por ejemplo mezclan cifras del balance con la cuenta de pérdidas y ganancias. La clasificación más habitual de los ratios es según la información a la que queramos acceder. Si medimos los beneficios con respecto a otros variables, estaremos hablando de ratios de rentabilidad. Si medimos la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas en el corto plazo, entonces hablaremos de ratios de liquidez. Si medimos la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas, entonces estaremos analizando la solvencia de una empresa. Si miramos la forma en la que se realizan ciertas actividades, entonces estaremos midiendo o valorando la eficiencia de la empresa. Ratios de rentabilidad. Bueno, si bien los ratios, existen ciertos ratios que ya gozan de popularidad, tiene que quedar claro que un ratio puede ser nuevo, es decir, siempre y cuando el ratio esté bien calculado y siempre y cuando el alumno entienda las magnitudes que esté utilizando, si el ratio está bien calculado y se entiende lo que se está calculando, entonces el ratio también es válido para medir ciertos valores, como la rentabilidad. Dentro de los ratios de rentabilidad, gozan de popularidad el ratio margen operativo, que lo que hace es dividir el EBITDA entre las ventas. El margen de beneficio neto lo que calcula es el beneficio neto sobre ventas. Si queremos medir la rentabilidad de los activos de la empresa, bueno, pues entonces usaremos el ratio de rentabilidad de activos o el ROA, que no es otra cosa que el beneficio neto al que se le suman intereses para que no desvirtúe la forma en que se financia el activo de la empresa por deuda o capital. A ese beneficio neto de intereses lo dividimos entre los activos totales medios. Activos totales medios o activos totales del periodo. Podemos obtener una media ponderada del año que se pretenda analizar y el anterior, o podemos dividir entre los activos totales del año en curso. A su vez, podemos medir rentabilidad del capital propio, también conocido como ratio ROE, en el que se divide el beneficio neto entre el capital propio neto. Lo mismo que con el ROA, medio de este año y el año anterior, o simplemente de este año. A la vez tenemos, para analizar la política de distribución de dividendos de la empresa, tenemos el ratio de distribución de dividendos, que no es otra cosa que el ratio que se obtiene de dividir los dividendos entre los beneficios. Si a 1 le restamos este ratio, lo que tenemos es el coeficiente de reinversión. También se puede calcular como el cociente entre beneficios menos dividendos dividido entre beneficios. Es especialmente útil cuando estamos calculando la rentabilidad del capital propio el sistema de composición de Dupont. Tenemos aquí la distribución o la descomposición en la que se ve como a partir de la fórmula del ROE, haciendo ciertas tretas con cocientes, pero que no cambian en nada el valor, reordenando obtenemos la fórmula del ROE descompuesta, que es margen sobre ventas, rotación y apalancamiento. ¿Por qué hacemos esta descomposición? Bueno, pues porque nos sirve para analizar la razón o razones que han supuesto una variación positiva o negativa de la rentabilidad del capital propio. Cuando hablamos de los ratios de liquidez, es decir, de la reacción de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo, utilizaremos el fondo de maniobra sobre ventas. Recordad que el fondo de maniobras es el activo circulante menos el pasivo circulante. Fondo de maniobra sobre ventas es el fondo de maniobra dividido entre las ventas.
Si hablamos del fondo de maniobra sobre activo circulante, pues lo mismo, fondo de maniobra sobre activo circulante. Si hablamos del fondo de maniobra sobre activos totales, es el fondo de maniobra sobre los activos totales. Dentro de los ratios de liquidez, destacan por su importancia y por su utilidad el ratio circulante, que consiste en dividir los activos circulantes entre los pasivos circulantes. También tenemos, como son fórmulas mejoradas del ratio circulante, tenemos el ratio de la privacidad o el acid test y el ratio de tesorería. En el acid test lo que tenemos es limitamos los activos circulantes, de modo que solo incluimos tesorería, inversiones financieras a corto plazo y clientes a cobrar, y lo dividimos entre los pasivos circulantes. Y más limitado aún es el valor que nos da el ratio de tesorería, puesto que solo tiene en cuenta aquellos activos circulantes líquidos o cuasi líquidos, es decir, la tesorería y las inversiones financieras a corto plazo, y lo dividimos entre los pasivos circulantes. Cuando hablamos de la capacidad de la empresa para hacer frente a su deuda, entonces hablamos de los ratios de solvencia. Hay que tener muy en cuenta que solvencia y liquidez no es lo mismo. Cuando estamos hablando de ratios de solvencia, bueno, pues utilizaremos ratios como el ratio de endeudamiento a largo plazo, que consiste en dividir el activo a largo plazo, o el activo no corriente, entre los fondos propios a largo plazo, el capital propio y además el pasivo a largo plazo. Estamos hablando del ratio deuda-capital propio, pues obtendremos tal ratio como el cociente entre deuda a largo plazo y capital propio. Luego tenemos el ratio de cobertura de intereses, es un ratio muy usado, por ejemplo, por las agencias de calificación a la hora de calificar la calidad crediticia de una empresa. Así, el ratio de cobertura de intereses es el EBIT entre el pago de intereses. El EBIT es el beneficio antes de intereses impuestos. Si queremos calcular el ratio de cobertura de liquidez, pues al EBIT le sumamos la amortización y lo dividimos entre el pago de intereses. Cuando queremos calcular la forma en la que se están llevando a cabo las actividades de la empresa, es decir, si está siendo eficiente o no, entonces tenemos los ratios de eficiencia. Destacaremos los ratios de eficiencia de cobro y pago. Así tenemos el periodo medio de pago, que es el cociente entre la cifra de proveedores y las compras diarias medias, y luego tenemos el periodo medio de cobro, que es el cociente entre los efectos a cobrar medios entre las ventas diarias medias. Entre los ratios de eficiencia también tenemos los ratios sobre ventas. Bueno, son gastos sobre ventas. En el caso de gastos financieros sobre ventas, los gastos financieros, si tenemos en cuenta los gastos de personal sobre ventas, entonces es el ratio de gastos de personal sobre ventas. A su vez también tenemos la tasa de amortización, que es el cociente entre la dotación a la amortización y el inmovilizado amortizado. Entre los ratios de eficiencia tendremos también los ratios de rotación. Bueno, el periodo de rotación de activos, que es el cociente entre venta y activos medios totales. El periodo de rotación de activos a largo plazo, como en el anterior, pues son las ventas, pero en este caso entre los activos fijos medios. Si queremos calcular la rotación de existencias, entonces acudimos al ratio de rotación de existencias, que es el cociente entre el coste de productos vendidos entre el inventario medio. Y el ratio de ventas diarias de inventario es el inventario medio entre el coste de productos vendidos dividido entre 365, porque son el número de días del año, o incluso podemos utilizar la cifra de 360, puesto que se entiende que es la cifra de días de año operativo o año comercial. Hay otros indicadores de significado económico que nos ayudan a analizar financieramente una empresa, especialmente el EBITDA. No es un ratio ni un índice, pero sí que se utiliza como indicador de la rentabilidad de las empresas, porque nos mide la generación de fondos de la empresa sin tener en cuenta ni cargas financieras, ni cargas fiscales, ni beneficios extraordinarios, ni amortizaciones. El EBITDA se calcula como los ingresos operativos menos los gastos operativos. También podemos calcularlo, el EBITDA, como el EBIT más amortizaciones y provisiones. Otros indicadores también la contribución marginal, es decir, sabemos que los beneficios de una empresa provienen por la venta de sus bienes o la prestación de sus servicios o de ambas actividades. Y esto viene determinado por los ingresos, por el precio, por los costes fijos y los costes variables. Calcularemos cuál es la contribución del bien y del servicio a los resultados de la empresa.